Somos UNEMI, la Universidad en Línea del Ecuador. Muy buenos días, psicóloga Diana Ortiz, compañeros. Nosotros somos de la Universidad Estatal de Milagros, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Educación, de Comercio y Derecho. Estudiamos la carrera de Psicología Online y estamos aquí para hablarles del modelo factorial de la inteligencia. El grupo está integrado por Arboleda Ariana, Arevalo Jenny, Ocapiña Ángelo, Cárdenas Luis, Feire Brian, Hidalgo Anderson, Quiñones Patricia, Ruperti, Cintia, Vélez, Cianara y Velos Cristian. A continuación vamos a pasar con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Ya. Vamos a empezar con el tema bifactorial de Sperman. Cuando hablamos de Sperman es hablar de un cimiento ante la inteligencia, ya que esta teoría fue un cimiento para lo que hoy en día son los test de inteligencia, los varios tipos de test de inteligencia psicométrica que existen. Entonces, para eso vamos a empezar con la teoría factorial y procederemos a hablar un poco de cómo surge. Ya. Sperman describe dos factores, factor G y factor S. En el factor G, también denominado por Sperman como inteligencia general, él nos habla que esta inteligencia es fundamental en la esencia de cualquier ser humano. Es decir, esta inteligencia es algo que simplemente comienza a suceder de forma espontánea. No tiene que ser algo específico, simplemente es una inteligencia que sucede al momento, cuando estás en situaciones donde tienes que decidir. Por otro lado, de esta inteligencia surge otra. ¿Qué es la inteligencia S? La inteligencia o factor específico. En esta ya se presenta, según Sperman, una habilidad más puntual para cada tipo de situación. Es decir, si una persona presenta un mayor desarrollo de habilidades en el baile, en las matemáticas, en el lenguaje, esto ya es un tipo de inteligencia definida, un tipo de factor específico. Y es de lo que nos habla Sperman. Ahora, a continuación, comenzaremos a hablar de la relevancia que tiene esta teoría en el tiempo actual. Ya. ¿Por qué la teoría bifactorial de Sperman es tan importante para el estudio de la inteligencia y las pruebas psicométricas? Para empezar con esto, hay dos cosas que debemos saber de Sperman. Sperman fue discípulo de William Woo, padre de la psicología experimental, y también fue fiel seguidor de Galton, quien en ese tiempo también había expuesto varias cosas sobre lo que es la inteligencia, varios temas que fueron lo que le interesó a Sperman y por lo cual comenzó a desarrollar su teoría. En 1923, Sperman comienza con esta teoría y comienza a hacer test. El test que comienza a hacer se los hace a varios niños que están cursando simplemente un año básico. Al hacerle estos test, él se da cuenta que están relacionados. Todas las personas que él comenzó a hacer, todos los niños, están relacionados de una u otra manera, y era por el test que él aplicó, y él se basó con esto. Con esto, Sperman concluyó que la inteligencia general podía ser medida por la capacidad de discriminación sensorial. ¿Qué quiere decir con esto? Él usa la teoría de Galton, que es prácticamente lo mismo. Él habla de una discriminación a la inteligencia general. De aquí es donde surgen los factores específicos. Cuando tú ignoras varios tipos de varios factores en una inteligencia, te queda una inteligencia específica. Es decir, ves en lo que tú destacas. Y es aquí donde comienzan las pruebas psicométricas que se desarrollan de Sperman. Sperman comenzó siendo muy criticado. Aún así,
a día de hoy no se puede negar que las teorías que se usan en Spearman para las pruebas psicométricas que se han desarrollado siguen existiendo. Tenemos varios tipos de pruebas que a día de hoy son basadas en la teoría de Spearman, bifactorial, como el test de matrices procesivos de Raven, el test de dominios de 48, y una que también se usa es el test del factorial de Cantor, que se basó en Spearman para comenzar con sus tests. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Jenny Cristia comenzará con su tema. Bien, yo les voy a hablar acerca de las habilidades mentales primarias de Thurston, el cual define la inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano de frenar el accionar instintivo, valorándolo y determinando si es o no lo más conveniente para su bienestar. Cuando nuestro cerebro intenta resolver algún problema, se activan distintas funciones mentales. Por eso, Thurston investigó qué capacidades se activan y qué medida aportan para la solución de las tareas. Es así como él desarrolló 7 aptitudes primarias independientes, las cuales son la base del comportamiento inteligente. Esas aptitudes son las siguientes. Tenemos como primera aptitud la comprensión verbal, la cual se la conoce como factor V, el cual es la habilidad para entender ideas expresadas en palabras, ¿ya? También tenemos la fluidez verbal, la cual se la considera el factor W, la cual es la habilidad para hablar y escribir con facilidad. Como su aptitud mismo lo dice, fluidez verbal, es decir, cuando la persona en este caso tiene la capacidad de desenvolverse perfectamente al momento de hablar o de escribir. Tenemos como tercera aptitud la aptitud numérica, la cual esta habilidad consiste en poder trabajar con números o cifras. Numérica, números, pues no, ya lo relacionamos. También tenemos la aptitud espacial, el cual se lo considera como factor S. Y es la capacidad en la cual se desarrolla la destreza de organizar, transformar y orientar objetos en un espacio dado. Por consiguiente, tenemos la memoria asociativa. Como podemos ver en la imagen, vemos que hay números, ¿no verdad? Y estos mismos se los está relacionando con el que le equivale, con el que esté semejante en este caso. Esta memoria asociativa tiene un papel muy importante en los comportamientos cotidianos, pues si tenemos una experiencia que es desagradable y este es asociado con un objeto, puede ser como las mesas, las sombrillas u otros objetos. Pongámoslo de esta manera. Tenemos una mala experiencia con un animal, ¿ya? Y al momento de ver un objeto que se parezca a este, se nos va a venir directamente a la mente en ese momento la experiencia vivida anteriormente. Por eso se lo llama memoria asociativa. No tiene que ser precisamente con el mismo elemento, sino que puede ser con uno parecido o relacionado o que haya estado involucrado en la experiencia previa. Tenemos también la velocidad de percepción. ¿De qué trata? Esto de aquí va a depender del entorno, de los tamaños del estímulo y de la distancia del observador. Por lo general, según estaba investigando, esta velocidad de percepción se la ve muy bien definida y es de suma importancia en las personas que juegan tenis, pues tienen que estar pendientes de en qué momento se acerca la pelota para así poder dar el impacto, es decir, devolver la pelota al oponente. Tenemos también el razonamiento general, conocido como el factor R, o inducción, conocido como el factor I.
Es cuestión de grado, depende del apoyo que aportan para alcanzar la conclusión. Como su nombre mismo lo indica, razonamiento general. Sobre algo vamos a investigar, identificar de manera general, de manera más abierta. ¿Para qué? Para así nosotros poder llegar a una conclusión más eficaz y más resumida para una mejor comprensión. Muy bien, esto es lo que yo les puedo hablar acerca de las aptitudes primarias independientes propuestas por Thurston. A continuación también les voy a hablar acerca de la teoría de la estructura del intelecto de Paul Guilford, el cual desarrolla un modelo de estructura referente al intelecto humano en base a las habilidades del pensamiento, las cuales son en 5 operaciones. La primera, recepción de la información. Segunda, memoria. Tercera, prueba. Como cuarto, tenemos resolver conflictos y la quinta es la creatividad. Esta teoría se divide en 3 dimensiones o factores mentales, como se le quiera llamar. Como primera dimensión o factor mental tenemos contenido, el cual puede ser, en el cual se involucra figurativo, simbólico, semántico y conductual. ¿A qué hace referencia el figurativo? Es aquello recibido del exterior o de manera a imagen. También tenemos el simbólico, el cual hace referencia a que se maneja la información de manera de signos o significado. Como su mismo nombre lo dice, simbólico, ¿ya? Para reemplazar e identificar por símbolos, por signos. También tenemos el semántico, el cual es referente a los símbolos como lo es en el lenguaje tipo verbal. Tenemos también el el conductual, el cual se da por el intercambio de factores con otros individuos, expresiones, gestos, señas. Eso es lo que se refiere a la dimensión del contenido. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda dimensión o factor mental, como se le quiera llamar, mencioné, es procesos u operaciones. Las operaciones, como sabemos, son un conjunto de procedimientos que el organismo realiza para transformar las informaciones de entrada en otra de salida. Esto quiere decir que la información receptada generará distintos productos donde la forma de respuesta podría ser mental o física. En este tipo de operaciones se realizan diferentes procesos. Esos procesos son los siguientes: cognición, memoria, producción divergente, producción convergente, evaluación. Esos son los procesos que se llevan a cabo en la dimensión de producto. También vamos a definir cada uno de estos. En cognición, esto hace referencia a la conciencia, la cual actúa en muchas ocasiones de forma limitada, pero su capacidad es la de extraer el significado de la información receptada. Por consiguiente, tenemos la memoria, la cual se la considera que no es muy confiable, ya que hay veces que nosotros decimos, dejamos la llave aquí, cuando en realidad la dejamos en otro lado y no nos acordamos. Pero asimismo, esta memoria es reconocida como una información valiosa, ya que en este caso, en la memoria se va a quedar las experiencias vividas, sean estas agradables como sean desagradables. Tenemos también la producción divergente, la cual se encarga de generar alternativas donde la lógica es primordial. Su forma de dar respuesta es innovadora, además de que proporciona variedad y relevancia. Tenemos también la producción convergente, conocida con la letra N. Es un factor pertinente para la creatividad y que ofrece cambios en la utilización o significación de la información conocida. Es decir, en este se puede seleccionar una respuesta apropiada. También tenemos el último proceso de esta operación, el cual es la evaluación, que se la conoce con letra E. Se refiere a que debe existir en el proceso final, aunque dentro de los criterios u opiniones no sean claros, ya que debe haber una valoración por parte del sujeto y de la sociedad. Eso es con respecto a procesos u operaciones. Ahora nos vamos con la tercera dimensión, que es producto. Los productos, como sabemos, son los resultados de las modificaciones que se han
realizado mediante las operaciones a los contenidos. Guilford menciona que existe una variedad de tipologías, las cuales serán las que le mencionaré a continuación. Como primera tipología tenemos la unidad, segundo tenemos clase, tercera tenemos a las relaciones, como cuarta tipología tenemos sistemas, como quinta tipología tenemos las transformaciones y como sexta tipología tenemos las implicaciones. ¿A qué hace referencia la unidad? Esta se refiere a respuestas simples y básicas. En cambio, las clases son las organizaciones de unidades semejantes en algún sentido. También tenemos las relaciones, la cual es la conexión entre las distintas informaciones manejadas. Tenemos sistemas donde las distintas organizaciones existentes pueden interactuar entre sí y con la información que obtienen. Tenemos también la tipología de transformaciones, la cual trata sobre los cambios y modificaciones que se realizan en la información recolectada, en información obtenida previamente, pues, ¿no? También tenemos las implicaciones, las cuales es el establecimiento de conexiones y relaciones, ya sean de causalidad o covariación entre elementos. Esto es todo lo que les puedo hablar acerca de la teoría de la estructura del intelecto de Paul Guilford. A continuación, mi compañero va a seguir con el tema correspondiente. Gracias. El siguiente tema a exponer es la inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y Horn, ya que aquí podemos darnos cuenta que estas son definiciones totalmente opuestas, ya que la inteligencia fluida se refiere a la capacidad de resolver nuevos problemas, usar la lógica en situaciones nuevas e identificar patrones que nos permitan un correcto uso del razonamiento. Sus cualidades, en este caso, nos reflejan las capacidades de procesamiento de la información, el razonamiento y la memoria. En todo caso, hablaría más o menos como la forma correcta de usar el razonamiento lógico, resolviendo analogías, agrupando números y ordenando conjuntos. Por otro lado, la inteligencia cristalizada, esta se define como la capacidad para utilizar el conocimiento y la experiencia aprendidos a través de las vivencias y la educación. Sus cualidades son la acumulación de información, habilidades y estrategias aprendidas por la experiencia, aplicables a la resolución de problemas, que en este caso se realizan de manera que la persona adquiere conocimiento mediante experiencia y práctica, más no de razonamiento y deducción. Su ejemplo es debatir las causas de la pobreza, entre otros ejemplos que demanden la experiencia usada en actividades normales. La inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, según Cattell y Horn, se basan más bien desde un punto de vista andragógico, ya que la inteligencia fluida es la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas en forma flexible, ya que la persona está acostumbrada a utilizar su razonamiento en casi todo el tiempo. Por ese lado, previo a que constituya una fuerte ayuda, la inteligencia fluida no depende bastante del aprendizaje, ya que este más bien depende de su capacidad propia y su actitud de inducción, deducción, relaciones clasificatorias figurativas y de la memoria asociativa, relacionada directamente con el carácter intelectual y la rapidez para resolver problemas. Por otro lado, la inteligencia cristalizada es un conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que son adquiridos, mucho ojo, que son adquiridos mediante la educación y el aprendizaje, que representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia del aprendizaje de una persona o del sujeto. Está constituida fundamentalmente por actitudes relativas a la comprensión verbal, el establecimiento de relaciones semánticas, la evaluación y valorización de la experiencia, el establecimiento de juicios y conclusiones y los conocimientos mecánicos, los cuales se figuran a partir de la formación intelectual del individuo, mediante el aprendizaje y el conocimiento de las experiencias ganadas a través de su historia del aprendizaje, como tal dice. Tanto Cattell como Horn consideran que ante la dificultad del estudio de los dos factores primarios, ya que existe mucha variación de características que los relacionan o de otro lado que los distinguen, es posible que el reduccionismo o limitación a estudiar todos los factores relevantes de la inteligencia fluida y cristalizada sean normales en estos casos y solo se toman en cuenta cualidades y actitudes que los identifican. Eso quiere decir
que desde un principio pueden identificarse de manera fugaz si una inteligencia es fluida, como es el caso del razonamiento lógico e intelectual, o cristalizada, como es en el caso de estrategias o habilidades aprendidas. La influencia de unas capacidades en el desarrollo de las demás. Cattell concibe que la inteligencia fluida, histórica y la inversión de esta experiencia de aprendizaje influye en el desarrollo del resto de aptitudes más elementales, de primer y segundo orden. En cambio, Horn entiende que son procesos psicológicos más simples los que posibilitan en la madurez el desarrollo de las capacidades más complejas. Estas dos inteligencias aportan varias cualidades, pero en este caso solo resaltaremos las más sustanciales. Principales aportaciones que dieron Cattell y Horn, en este caso, dieron lo que es el intelecto, es una teoría, el intelecto de la integración de los modelos estructurales de la inteligencia, la aplicabilidad en el ámbito de la evaluación en la realización de tests, ya que mediante unos tests que figuraron en sus tiempos, hablamos más o menos por 1969, donde Cattell y Horn consiguieron estas teorías, se realizaban tests en donde se podía averiguar el nivel de inteligencia de una persona y si este fue adquirido por una valoración innata, que es en este caso razonamiento lógico, o aprendida. La utilidad en el ámbito neuropsicológico. Presentación de un modelo evolutivo de inteligencia. Interés por los aspectos hereditarios de la inteligencia, ya que en muchos casos la inteligencia fluida puede ser hereditaria o en otros casos puede ser aprendida. ¿Cómo funciona? En la inteligencia fluida se utilizan procesos de razonamiento deductivo e inductivo, los cuales aportan la capacidad de resolver problemas. Gracias a esta inteligencia podemos llevar a cabo muchas tareas de análisis, y ya sean complejas o simples, y somos capaces de explorar el conocimiento, permitiéndonos usar el razonamiento lógico, identificar, razonar conceptos, relacionarlos e idear ideas nuevas, como es en el caso de que una persona que es muy inteligente puede dar explicación a muchos fenómenos que no conocemos, como es en el caso de Albert Einstein, debido a su inteligencia, que en este caso fue fluida, fue capaz de dar muchos conocimientos acerca del universo. El origen de la inteligencia fluida. En este caso fue Raymond Cattell el primero que impone la importancia de la figura de esta inteligencia. Fue un psicólogo de Britania, el primero en desarrollar una teoría de la inteligencia y donde introdujo este concepto. Para Cattell, este tipo de inteligencia se ocupa en procesos mentales que llevamos a cabo para resolver problemas nuevos sin tener nociones previas al respecto. O sea, más o menos aplicamos esto como una manera de deducir a un fenómeno, no investigarlo, sino deducirlo, interpretarlo con nuestros propios conocimientos, más no estudiarlo. Origen de la inteligencia cristalizada. Cattell en 1963 junto con Orr diferenciaron que entre la inteligencia fluida, que es la capacidad de resolver problemas, y la inteligencia cristalizada, que tiene que ver más con la experiencia adquirida, ya que se dieron cuenta que frente a una inteligencia innata habría una contraparte que sería la inteligencia adquirida, en este caso la cristalizada, con las capacidades de almacenar información, asuntos similares y utilizarlos de manera que se almacenen como una experiencia y usarlas en determinado grado de práctica, y ya que no sería innata, pues sería una forma de aprender a usar estudios hechos por alguien más. Aquí podemos ver un pequeño diagrama en donde se puede apreciar lo que es la inteligencia fluida y su contraparte, lo que es la inteligencia cristalizada. Inteligencia fluida basada en genética heredable. Como dije en un principio, la capacidad de pensamiento es abstracto, o sea, nosotros lo pensamos, lo procesamos y lo exponemos. Este tiene algunas limitaciones, ya que el fin del desarrollo de la juventud es en la juventud cuando más explotamos esta inteligencia, ya que nuestras neuronas se encuentran en desarrollo y podemos llegar a un clímax de nuestro conocimiento, aprendiendo, estudiando y llegando mucho más lejos de lo que se puede hacer, obteniendo información ya sea deductiva o simplemente analizando información ya existente.
Esta tiende a un mayor declive, ya que con el paso de los años nuestra inteligencia deja de ser fluida y comienza a ser más bien cristalizada por el hecho de que nuestras neuronas no se pueden regenerar. Y menor variabilidad, ya que en este caso, si no tenemos un estudio relevante, no podemos seguir avanzando. O sea, tenemos que tener bases para seguir adelante con nuestro estudio y poder seguir extendiendo nuestro conocimiento. Por otro lado, la inteligencia cristalizada está relacionada con la acumulación de conocimiento y experiencias. Esto viene más para las personas que estudian bastante. No es algo innato, es algo que se adquiere. Desarrollo a lo largo de la vida. Esto puede también funcionar a lo largo de la vida, pero tiene sus implicaciones debido a que el paso de los años hace que las neuronas y la memoria comience a fallar. Tiene menor declive, ya que, bien o mal, una persona que aprende a montar bicicleta lo hará por toda su vida. O sea, no se olvida esa habilidad. Y mayor variabilidad, ya que muchas experiencias se pueden adoptar, aprender y pueden ser, si no se practican, obviamente se pierden, pero si se practican pueden ser extenuantes y continuar durante toda la vida. Como aquí podemos ver, hay un cuadro que evidentemente dice que una inteligencia fluida puede llegar a su tope, a su clímax a los 25 años, mientras que la inteligencia cristalizada puede estar en su clímax a los 70 años. O sea, hay mucha diferencia entre ellas. Muchas gracias. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención prestada.